A continuación, bronquiolitis aguda, descifrando el paradigma, a cargo del doctor Rainieri Acuña, neumólogo pediatra, epidemiólogo clínico del Hospital Militar Central y presidente de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica. Muy buenos días, muchísimas gracias al comité organizador, a la doctora, me enredé ahora, estoy más enredado que con el tratamiento de bronquiolitis. Gracias, doc. Sí. Muchísimas gracias al comité organizador, al doctor José Miguel Escamilla, a la doctora Isabel, al doctor Jorge Morales y por supuesto a nuestro presidente de Congreso, a Bautista Hoyos, en este adolescente que tienen ya 16 años, un esfuerzo ISA cada vez más difícil, pero con el ímpetu y con el interés que es llevar la mejor evidencia posible para ponerlo en práctica en nuestros pacientes. Yo no sé si llorar o sentarme a reír o cuando me ponen a mí a hablar siempre de bronquiolitis, porque termina casi que uno diciendo exactamente lo mismo. Lo que se ha probado o lo que hemos intentado en bronquiolitis difícilmente funciona, excepto las medidas de sostén. Y prácticamente aquí podría finalizar mi charla diciéndoles que lo único que tiene realmente evidencia es oxígeno, medidas de sostén, control de temperatura, verificar cómo está la toma o la ingesta de ese niño, pero yo creo que no sería lo justo con la evidencia que hay actualmente y voy a tratar de resumirles en 20 minutos qué es lo que tenemos para tratar, como me pidió José, de descifrar el paradigma o no del tratamiento de la bronquiolitis. Voy a ponerlos en contexto con un caso clínico de todos los días. Un niño prematuro de 2 meses con un cuadro clínico de coriza, de tos, dificultad respiratoria, con un primer episodio de los que nos refería la madre, a pesar de que tiene un antecedente importantísimo de ser un prematuro de 29 semanas y de tener displasia broncopulmonar moderada, pero era su primer episodio de sibilancia. Tenía tos seca y dificultad para respirar, rechazo a la mitad de las tomas ofrecidas. Lo coloco adrede porque una de las maneras de evaluar la severidad de la bronquiolitis y determinar si el niño necesita hospitalización es precisamente que no tolere más o no acepte más del 50% de las tomas. Mucho cuidado con eso, ojalá sea el primer mensaje a casa que llevemos en la cabeza. A la inspección tenía quejido, movimiento de sacudida cefálica, tiraje supraesternal y subcostal. Como signos clínicos en el momento del ingreso, frecuencia respiratoria de 72, cardíaca de 148, una temperatura de 38, no tan alta como es el deber ser en la bronquiolitis o que no haya fiebre, y roncos y sibilancias en ambos campos pulmonares sin ningún otro hallazgo importante en la auscultación. La excursión era simétrica y, como les manifestaba, era un pretérmino de 29 semanas y displasia broncopulmonar severa. No sé si usted me puede ayudar pulsando sobre el video. No tengo sonido probablemente, pero quiero que vean, este es nuestro paciente. Característicamente los tirajes intercostales, subcostales y el movimiento en sacudida de cabeza, que es un signo ominoso de que el paciente nos está entrando en falla ventilatoria. No solamente la intolerancia a la vía oral, sino, segundo mensaje que quiero que lleven a casa, cómo identificamos que un paciente va por muy mal camino en términos de dificultad respiratoria, por los tirajes supraesternales, los tirajes supraclaviculares y el movimiento de sacudida de la cabeza. Muchas gracias, ya, si quiere lo puede parar. Bueno, esa es la parte fácil del diagnóstico. Ahora viene la parte difícil y aquí me gustaría hacer una pregunta, si alguien la quiere contestar, porque probablemente ninguno tengamos la razón, pero a lo que probablemente nos podamos enfrentar es a el uso de estos medicamentos a nivel hospitalario, por supuesto, por el caso clínico que tenemos. Oxígeno, la pregunta es ¿qué saturación perseguiría yo en este paciente? Salbutamol, disponible en cualquier hospital, ¿lo usaría o no lo usaría? Adrenalina, ¿lo usa o no lo usa en el manejo de bronquiolitis? La que está de moda ahora, la solución salina hipertónica. Aquí quiero un comentario sin satanizar la hipertónica. Parecería que hoy en día, si usted tiene problemas económicos, solución salina hipertónica. Si quiere ligar el ser querido, solución salina hipertónica. Si quiere ser de buenas en el amor, solución salina hipertónica. Parece que serviría para absolutamente todo. No es así. Y lo que es peor, en algunas instituciones lo colocan sola
En otras le colocan adrenalina, salbutamol, medicamentos alternativos, micronebulizados, etc. También de otro lado tenemos los esteroides endovenosos o los esteroides orales, y solo una es la correcta. ¿Cuál de estas, si les tocara la evaluación de un paciente de estas categorías? Estamos haciendo como una encuesta de tipo presidencial. De los candidatos que tenemos aquí para gobernar la bronquiolitis, ¿cuál de estos candidatos escogerían ustedes para el tratamiento de este paciente en particular? La número 2, la número 5, la número 6, oxígeno. Bueno, entonces eso es un muy buen medio. Ese comentario me da solo uno es correcta, pie a la siguiente ayuda, doctor, muchas gracias. Yo lo que hago en estos casos es llamar a cualquiera de mis colegas que van a ser los expositores de ustedes, llamar a un muy buen médico para que nos resuelva este paciente de bronquiolitis. El doctor Yurk, que estará con ustedes, la doctora Elida, el doctor Escamilla, el doctor Oscar Barrón y el doctor Iván Stan. Seguro que ellos tampoco tienen la respuesta definitiva al tratamiento de la bronquiolitis porque no la tenemos en ninguna parte del mundo. Las guías nos dicen, todas en general, la guía americana recientemente publicada, la guía británica, nuestra guía, la guía del Ministerio de Protección Social, una guía que se me antoja muy bien construida, también dice, haga lo mínimo posible, pero les voy a mostrar que tanto hemos nosotros sido adherentes a estas guías. Este trabajo de investigación lo realizamos en el Hospital Militar, también a través de una encuesta de intención, un corte transversal, donde queríamos conocer a nivel Colombia, en 294 colegas, cuál sería su intención de tratamiento para la bronquiolitis. Y miren lo que encontramos discriminado por regiones. Esto es Bogotá, esto es la región pacífica, incluyendo Cali, por supuesto, y ciudades vecinas, Atlántico, aquí fueron 3 ciudades, Valledupar, Barranquilla y Cartagena. Nos colaboró activamente con las encuestas el doctor José Miguel Escamilla. La región andina, que involucraba Boyacá, involucraba Antioquia, Medellín, y la región cafetera, básicamente Pereira y Armenia. Cada uno de estas columnas representa un medicamento que por intención los pediatras o los residentes de pediatría o los fellows de neumología pediátrica iban a usar en sus pacientes, como el que les acabo de enseñar, como opción terapéutica. El primer ejemplo es salbutamol. Fíjense que hay ciudades o regiones, mejor, como el eje cafetero, que son hinchas número 1 del salbutamol, en donde el 40% están dispuestos a utilizar salbutamol para el manejo de bronquiolitis. Atlántico no quiere saber nada de salbutamol, pero miren lo que pasa cuando nosotros preguntamos, perdón, esos eran esteroides, cuando preguntamos acerca de salbutamol. De nuevo, la región cafetera es muy prolija a utilizar salbutamol. En Bogotá somos un poco más conservadores con el salbutamol, y la región atlántica, Barranquilla, Cartagena y Valledupar, son tremendamente conservadores, lo cual felicito a esta región en el manejo de bronquiolitis. La famosa solución salina hipertónica, de todos y para todos como en botica. Entonces, Cali, parecería que la región pacífica y sus ciudades periféricas son muy dadas a formular solución salina hipertónica sola o en combinación, versus el ejemplo contrario, ya el eje cafetero parece que no tiene muy buenas relaciones con la solución salina hipertónica, y Bogotá mantiene más bien un perfil equilibrado del uso de solución salina hipertónica. Finalmente, veamos qué pasa con adrenalina. Adrenalina en el eje cafetero no quieren saber nada de adrenalina, pero en Bogotá estamos absolutamente entusiasmados con el uso de adrenalina. No se preocupen si aquí hay gente de la costa, si hay gente del eje cafetero, si hay gente de Bucaramanga, porque esta misma historia y estas mismas gráficas son las que se enseñan, o enseña mejor la Academia Americana de Pediatría, cuando hace estudios similares distribuidos por estados en los Estados Unidos. La situación es exactamente igual en España, por comunidades autónomas, donde todo el mundo hace lo que cree que sirve más en este tipo de pacientes. Esta tabla solamente la traigo para resaltarles un par de cosas. Esta es la guía americana, publicada en el 2014. Esta es la guía, aquí está la guía británica, aquí está la guía escocesa, la guía NICE.
En nuestro entender como epidemiólogos, las guías mejor constituidas siempre son las guías NICE, aunque son tremendamente aburridas de leer. Hoy yo no sé si ustedes se sienten muy contentos leyendo una guía que tiene 800 páginas. Desde el punto de vista es muy poco práctica, pero créanme que estructuralmente está bien hecha. Veamos lo que nos interesa para este escenario en particular. Es broncodilatadores inhalados. Todas las guías dicen no lo use, no lo use, no lo use. Taxativamente. ¿Cuántos de ustedes en Cartagena utilizan broncodilatadores para el manejo de bronquiolitis? Creo que varios. Yo me he incluido en ellos. Y ahora que veo a Oscar, les voy a hacer una confesión. Preparando una de las conferencias también que Oscar da por todo el país, me llamó como a las 10 de la noche y me dice: oiga, ¿usted tiene alguna evidencia de esteroides para el manejo de bronquiolitis en pacientes severos? Me di a la tarea de colaborarle, seguramente Oscar lo hizo también, y no pudimos encontrar ninguna evidencia para el uso de esteroides en pacientes con bronquiolitis severa. Particularmente, supongo yo, era la pregunta de Oscar, los niños que van camino o están ingresados en cuidado intensivo. Entonces, fíjense cómo una enfermedad tan frecuente, tan prevalente en nuestro medio, no sabemos cómo tratarla y no hay literatura que nos aclare esas dudas. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos también adrenalina. En general las guías dicen que no funciona, adrenalina. Vemos aquí solución salina hipertónica. Solamente la guía de la Academia Americana de Pediatría dice pruébela en un escenario en particular cuando el paciente esté hospitalizado. Y si después de un ciclo de prueba no hay mejoría, suspenda la solución salina hipertónica. Para el resto de las guías, para la británica en particular, nada es mejor que no hacer nada. No sé cómo manejen la bronquiolitis en el Reino Unido, no sé y presumo que no es así, que todos los pediatras o los médicos familiaristas o los intensivistas estén definitivamente adheridos a estas guías, porque hacer un manejo nihilista de la bronquiolitis yo creo que es un poquito complicado. Tampoco estoy diciendo que probemos con absolutamente todos los medicamentos. Como conclusión, y con base en un trabajo que hemos venido haciendo con Carlos Rodríguez, les vamos a proponer una aproximación terapéutica de la bronquiolitis con base en un modelo de predicción. Revisemos muy rápidamente qué es lo que hay en la literatura acerca de cada uno de los medicamentos llamados de manera cotidiana a ser tratados o a ser utilizados para el manejo de la bronquiolitis. Un estudio muy interesante, Paul Walsh, entre otras Paul Walsh, muy bravo con la Academia Americana de Pediatría por la recomendación que dio de que ni siquiera se haga una prueba de salbutamol en pacientes que pueden estar perfilados como que van a ser asmáticos o que se comportan como su primer episodio de asma confundido con una bronquiolitis. ¿Por qué es el malestar de Paul Walsh? Porque él publicó hace pocos años, algunos años, hace 6 años, un estudio con casi 400 pacientes en los cuales en el escenario de urgencias los expuso a salbutamol o adrenalina y observó que particularmente para las bronquiolitis clínicamente más severas había una mejor respuesta de salbutamol. Ustedes lo ven aquí, pacientes egresados del servicio de urgencias cuando se expusieron a salbutamol versus adrenalina. Si tuviéramos un corte de luz y terminara mi exposición acá, probablemente nos llevaríamos con esta imagen la idea de que el salbutamol es la panacea para bronquiolitis. Pero mucho cuidado, porque este estudio tiene sus debilidades, como muchos en bronquiolitis. Primero, aquí se involucraron niños que tenían su segundo episodio de sibilancia. Es decir, el criterio de inclusión de este estudio no fue el más preciso para evaluar una respuesta a un tratamiento o un desenlace apropiado en el escenario de bronquiolitis. Lo segundo, las dosis de salbutamol no fueron equivalentes. El número de dosis de salbutamol que recibieron estos niños fue sensiblemente mayor o significativamente mayor a la única dosis que recibieron de adrenalina. Y esto es lo que se le critica, y la Academia le critica a este estudio, que probablemente hubo un sesgo de clasificación en el momento de intervenir a los niños, bien con adrenalina, bien con salbutamol, pero no menos importante que aquí se hubieran podido colar asmáticos, dado que el estudio permitía que yo, si tenía 2 o 3 sibilancias, era candidato a entrar en este estudio. Por esa razón, cuando se hace el metaanálisis de Cochrane, que cuarto mensaje para llevar a casa, a los metaanálisis también hay que mirarlos con mucho cuidado. No son ni mucho menos mano de santo, ni son la última evidencia. Es mejor un experimento aleatorizado clínico bien controlado, bien hecho,
Sin embargo, los metaanálisis nos permiten sacar resúmenes de desenlaces o de intervenciones de varios estudios, pero uno puede manosear el metaanálisis. Esto sencillamente se trata de meter estudios en un software y el software analiza cómo es el comportamiento y las magnitudes de asociación. Pero yo puedo ver estudios, si a mí se me antoja quitar algún estudio porque no me gusta o porque no está a favor de lo que yo hablo, el software no lo va a reclamar. El software lo que hace es sencillamente sacar un cálculo estadístico con base en lo que usted entra como teóricamente buena calidad. Este metaanálisis de Gadomski afortunadamente es de buena calidad y concluye en este diagrama de bosque que para el desenlace estancia hospitalaria, es decir, cuánto tiempo se demora este niño estando hospitalizado, la exposición a salbutamol inhalada o micronebulizada no es diferente a no hacer nada. Visto de otro modo, no hay evidencia que soporte que de manera sistemática usemos salbutamol en niños hospitalizados. Les vuelvo a preguntar, ¿cuántos de nosotros hemos utilizado salbutamol en el escenario de hospitalización? Probablemente yo lo he utilizado, pero en aquel subgrupo de niños, y a eso es lo que queremos llegar con Carlos, a este subgrupo de niños que son ya casi mayorcitos, que andan entre los 18, 20 meses, 16 meses y que tienen un antecedente familiar o personal de asma, probablemente ese grupo, y así lo dice la guía nuestra, la guía del Ministerio de Protección Social, que se haga una prueba terapéutica con salbutamol para evaluar o discriminar si ese paciente no tiene un primer episodio de asma. En términos de mejoría clínica, este es el perfecto ejemplo de cómo los metaanálisis hay que saberlos interpretar. Si ustedes miran la medida de resumen, es decir, este rombo, quedan convencidos que hay una mejoría en la puntuación clínica en niños expuestos a salbutamol. Y eso es cierto, desde el punto de vista estadístico. Pero la mejoría que se logra en estos niños, realmente desde el punto de vista clínico, en cuánto me baja a mí la puntuación de severidad después de haber intervenido al niño con salbutamol, no es significativa, es menos de un punto, cuando realmente una intervención en bronquiolitis que sea eficaz debe al menos mejorar entre 1.5 y 2 puntos del instrumento de medición que ustedes hayan utilizado, el índice de tal, el Wood Downs modificado, el SDR score, cualquiera de ellos, pero que de manera objetiva lo que hacen en ese niño con bronquiolitis permita un descenso en la puntuación entre 1.5 y 2, y aquí se redujo solamente en 0.43. Estadísticamente es significativo, pero clínicamente no sirve absolutamente para nada. ¿Qué podemos concluir entonces en relación al uso de broncodilatadores en bronquiolitis? Primero, no disminuyen la tasa de ingresos. De nuevo, o visto de otra manera, si yo pienso o creo que el salbutamol me va a reducir en el escenario de urgencias la hospitalización de ese niño al que le pongo salbutamol, estamos absolutamente equivocados. No reduce estancia hospitalaria. Si yo coloco el salbutamol estando hospitalizado pensando en que voy a disminuir mediodía, un día, unas horas la estancia hospitalaria, estamos completamente equivocados. ¿Existe mejoría en la puntuación clínica? Por supuesto, pero estadística. Clínicamente no representa ninguna utilidad. Y podría existir una respuesta favorable en un subgrupo en particular, que es, ya se los comenté, aquellos niños mayores a 12 meses con antecedentes familiares de asma y personales de alergia, en los cuales no sea una bronquiolitis, o mejor, sea una bronquiolitis que está facilitando su primer episodio de asma o de sibilancias atópicas. ¿Qué pasa entonces con la adrenalina? Si el salbutamol no sirve, vámonos a la adrenalina. Podríamos, el cara no nos sirve, el sello probablemente sí. Estudios exploratorios de Louisa Harley demostraron que inicialmente que podría haber una reducción importante cuando yo exponía a mi niño a adrenalina en el escenario de urgencias. Miren lo que obtuvieron ellos, una reducción cercana al 33%, lo cual representa una cantidad importante en la tasa de ingreso hospitalario cuando yo expongo a un niño a adrenalina. El problema es que todos estos estudios no especifican cuánta adrenalina es suficiente. Una micronebulización, 2 micronebulizaciones, 3 micronebulizaciones, a 0,1, a 0,5 hay un estudio de 0,9 por kilo de micronebulizaciones con adrenalina. Y ustedes saben que la adrenalina no es cualquier juguete, que hay que estarla monitorizando, particularmente en términos de arritmias, de hipoxia miocárdica, de vasoconstricción miocárdica, perdón, etc. Este resultado alentó a muchos clínicos a usar de manera rutinaria
palabra muy peligrosa en medicina, adrenalina en urgencias para reducir hospitalizaciones. El problema es que cuando ustedes miran cómo es la tasa de ingreso a los 7 días, encuentran que la magnitud del efecto, es decir, la ventaja que tenía adrenalina, se pierde. Visto de otra manera, parecería que algunos pocos niños podrían ser respondedores a adrenalina, sobre todo si tienen una bronquiolitis temprana, no tan severa, y para el escenario de urgencias. ¿Qué dice la guía nuestra, la guía del Ministerio de Protección Social? No se debe utilizar adrenalina en ningún escenario, ni en el escenario de urgencias, ni en el escenario de hospitalización, mucho menos en el escenario del consultorio, pero básicamente aduciendo lo que les decía de la situación de alerta de control del medicamento. En términos de adrenalina versus placebo, estancia hospitalaria no funciona. Si ustedes tienen hospitalizado a un paciente y creen que con la adrenalina les va a reducir la estancia hospitalaria, lamento decirlo que nuevamente Luisa Harling demostró que no había ninguna reducción significativa, ni en tiempo ni estadística, que favorezca o recomiende en forma completa el uso de adrenalina. ¿Qué pasa si nosotros, ojo, estos son análisis exploratorios, un estudio publicado por Anthony Plint hace ya unos 4 o 5 años? ¿Qué pasa si nosotros probamos una especie de cóctel en los niños con bronquiolitis? Es decir, mezclamos un esteroide más adrenalina. Sabíamos, o este grupo sabía, que la adrenalina reducía las hospitalizaciones. Pero ¿qué pasa? Se hicieron la hipótesis, esa pregunta, si nosotros adicionamos esteroide en forma endovenosa a estos niños. Y lo que encontraron, si ustedes observan, es de nuevo un hallazgo similar al de adrenalina sola, una reducción incluso muy cercana, igual al valor 30%, en la tasa de ingresos de niños expuestos a dexametasona y epinefrina. Aquí no anticiparon un efecto de asociación y esto estadísticamente es una perversión, desafortunadamente no lo tuvieron en cuenta y esto puede sesgar a favor de la intervención la disminución en la tasa de hospitalización de estos niños. Pero como dicen en televentas, pero esperen, hay más. En este estudio se demostró que la dexametasona a una dosis tan alta, normalmente se coloca 0,6, 0,5 en CRUB, la colocaron a casi 2 miligramos por kilo, trajo como consecuencia reducción en la talla ponderal de estos niños cuando después de su bronquiolitis se observaron al año de vida. En resumen, las combinaciones de medicamento, aunque pueden estar muy de moda, y hay un nuevo estudio que está explorando esta misma combinación de dexametasona oral o endovenosa más adrenalina, está en curso en este momento, con dosis menores para no afectar el crecimiento en niños, no es una recomendación que sea dogma de fe, ni mucho menos para probarla de manera sistemática en nuestros escenarios, bien de urgencias o bien de hospitalización. En resumen, ¿qué podemos decir de la adrenalina? Sí hay una reducción en la tasa de ingresos, no en todos los pacientes, particularmente en bronquiolitis muy tempranas, y ese es un problema, cada institución, de acuerdo a su tipo, a su perfil de comunidad, maneja diferentes tipos de pacientes. Los que llegan muy temprano, como sucede en nuestro caso en el hospital militar, les da una gripa, un moco y ya están en urgencias, pero seguramente en el Napoleón Franco es diferente, llegan ya con las complicaciones, con los tirajes suprasternales, con los tirajes supraclaviculares, hipoxémicos, son severidades completamente diferentes. No reduce la tasa de ingreso al 7º día, eso debilita la posición de la adrenalina. Hay mejoría en la puntuación clínica, nuevamente clínicamente significativa, estadísticamente significativa, pero clínicamente es muy débil. No reduce la estancia hospitalaria, esto sí es taxativo en este momento. No usen adrenalina en el escenario de hospitalización porque no van a lograr reducción en ese día o en esas horas de estancia hospitalaria. No mejora la puntuación clínica en paciente ingresado y si consideran usarla sería en urgencias con un monitoreo. Vuelvo, insisto, como a manera de conclusión, nuestro grupo quiere dejarles un flujograma de diagnóstico para que ese sí le tomen fotos. ¿Qué pasa entonces con los corticoides orales? Se dice que bronquiolitis, y eso es muy cierto, no es asma, aunque pueden compartir algunos mecanismos fisiopatológicos como la obstrucción del bronquio. La inflamación de la bronquiolitis es completamente diferente al asma y de ahí nuestro precepto de no todo lo que sirve en asma hay que probarlo en bronquiolitis. Ya vamos incluso en
en medicamentos como sulfato de magnesio para bronquiolitis cuando realmente no tenemos ninguna evidencia. Pero en relación a los corticoides sí hay tela de dónde cortar. Generalmente, o se nos ha dicho por tradición oral que los corticoides para ningún paciente con bronquiolitis. Pero yo les traigo una propuesta un poco diferente. La revisión nuevamente de metaanálisis sistemáticas confirma lo que nos han venido diciendo desde hace mucho tiempo. Los niños con bronquiolitis no son buenos respondedores a corticoides, ni en tasa de admisión, es decir, si yo coloco prednisolona para evitar una hospitalización, ni tampoco en la tasa de admisión a los 7 días. Observen, la medida de resumen es nula, puede ser a favor o en contra, es decir, esto soporta que el corticoide no demuestra ni que reduzca ni que no reduzca la tasa de admisión, e incluso se nos ha dicho por tradición oral, pero bueno, de pronto los niños que son atópicos, que parecen un asma, desafortunadamente aquí hay nuevas malas noticias en este estudio de Cornell. Si ustedes miran discriminado, si veía en niños con bronquiolitis, historia familiar de asma o no, tampoco hubo una diferencia significativa a favor de la intervención con el corticoide inhalado. Tampoco independiente si era positivo o negativo, pero lo que sí se ha demostrado recientemente es que probablemente, aunque eso es una estrategia tremendamente costosa para hacer en nuestro país, y es que si se confirma que en este grupo de niños hay rinovirus, ese grupo de niños con rinovirus positivo y cargas altas de rinovirus probablemente serían candidatos a recibir ciclo corto de prednisona con el propósito de disminuir complicaciones en el momento de su egreso. Fíjense todas las variables que ahora tenemos que entrar a considerar frente a un paciente con bronquiolitis. ¿Está en urgencias o no? ¿Está en hospitalización o no? ¿Tiene antecedentes de atopía o no? ¿Tiene rinovirus? No estoy invitando a que todos pesquisemos rinovirus en todas las bronquiolitis porque eso agotaría nuestros escasísimos recursos en salud. Pero son escenarios o son cosas que tenemos que amarrar muy bien en la historia clínica para definir el tratamiento. Finalmente, solución salina hipertónica. Yo no sé, espero, no vengo aquí a comercializar ningún producto de música, pero creo que todos conocemos a J Balvin, este cantante famoso, filósofo urbano, le dicen los más jóvenes. Tiene una canción famosa que se llama Ahí vamos, ¿no? Y yo creo que con la solución salina hipertónica esto ha sido exactamente igual. El coro dice algo así como peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Eso dice la canción de J Balvin. Es exactamente lo mismo en solución salina hipertónica. Nos arreglamos, J Balvin, nos arreglamos, solución salina normal versus solución salina hipertónica. Esta es la mejoría que hay con solución salina normal en las primeras 24 horas, que es significativa. Aquí entramos en pánico. Visto de otra manera, significa que la solución salina normal también puede funcionar para bronquiolitis y que hay estudios que utilizan placebo en solución salina normal para compararlo con hipertónica. Realmente ese no es un placebo, pero bueno. Veamos qué pasa con la hipertónica en el primer día, una mejoría mucho más significativa en términos de puntuación clínica y lo que es mejor, hay una disminución todavía desde el punto de vista clínico y significativo superior a la solución salina normal en el segundo día de tratamiento. Recuerden la canción, nos arreglamos, pero ahora nos vamos a pelear. Florín y colaboradores, un tamaño muestral más grande, unos criterios de inclusión mucho más severos. En resumen, un estudio mejor realizado. Les voy a mostrar, aquí compararon solución salina hipertónica versus solución salina normal como comparador. De este lado están los que mejoran, de este lado están los que no mejoran. Mucho cuidado, mucha atención a esta gráfica. Solución salina hipertónica, una porción importante mejora. Solución salina normal, casi todos mejoran. Otros se deterioran un poco más en el grupo de hipertónica versus la solución salina normal. Peleamos. Esta la voy a pasar. Bien. ¿Qué dice Chang en su revisión sistemática del 2013? Después de haber metaanalizado casi 2.960 pacientes expuestos a solución salina hipertónica sola o en combinación con adrenalina y salbutamol, dice, mire, sí encontramos una reducción importante en la estancia hospitalaria que puede llegar a ser casi 1.16 días menos. En términos de costos, lograr que un niño esté menos tiempo, un día al menos, de una enfermedad que tiene tanta carga de morbilidad, probablemente sea costo efectivo. Pero quiero que miren esto, que es, se me perdió por acá, se me perdió, bueno, ya en el siguiente metaanálisis se los muestro.
Pero el problema que tiene este metaanálisis es la heterogeneidad. Aquí se metieron niños que fueron egresados con diferentes criterios, unos a las 4 horas, otros a las 12 horas, niños que fueron nebulizados una sola vez con hipertónica, niños que fueron nebulizados con 3, con 4, con 6. Es decir, lo que hizo Chang acá en este metaanálisis fue tratar de sacar una conclusión de qué pasa si yo como manzanas, bananos, fresas, kiwis, feijoas, etc. Es imposible sacar una recomendación, o por lo menos una recomendación que realmente sea válida. En términos de tasa de hospitalización, no hay ninguna diferencia significativa. Es decir, si ponemos en urgencias hipertónica pensando en que ese niño se va a hospitalizar menos, no vamos a lograr ningún efecto. Esto al menos es lo que dice el metaanálisis. Pero les quiero presentar, esto salió el 18 de abril, apenas para este curso, apenas para este curso. ¿Cómo se debe lidiar cuando yo en un metaanálisis meto manzanas, peras, bananos, kiwis, etcétera, etcétera? Tengo que separar las manzanas de un lado y las peras de un lado para poder sacar una recomendación. Les voy a explicar qué fue lo que hicieron Brooks, estos fulanos muy juiciosos. Mezclaron todos los estudios, todos con todos, y aparte de eso metieron los recientes, porque estudios de solución salina hipertónica han salido 4 o 5 en los últimos años. Estos son la lista de todos los estudios sin discriminar manzanas, peras, bananos, es decir, aquí había de todos y para todo. Y fíjense, la solución salina hipertónica continúa siendo una intervención que es importante para disminuir la estancia hospitalaria, aunque en una magnitud menor que en el metaanálisis inicial. ¿Recuerdan? La reducción era de 1.16, aquí ya vamos en 0.43. Es decir, se conserva el efecto, pero la magnitud es mucho menor. Ya no es un día lo que reducimos de hospitalización, sino es apenas medio día, que esto está calculado, equivale a 11 horas menos de estancia hospitalaria con la exposición a salina hipertónica. Pero cuando ellos hacen las correcciones al metaanálisis, es decir, excluyen los estudios que fueron mal hechos porque entraron niños que sibilaban por segunda vez, porque eran niños que ya habían recibido corticoides, el efecto protector de la solución salina hipertónica se diluye, se pierde. Aquí sí que analizaron manzanas con manzanas, peras con peras y kiwis con kiwis. Peleamos nuevamente, nos amamos, peleamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Finalmente, Dominique Florin el año pasado dice, mire, vamos a tratar de dar una recomendación, porque tenemos enloquecidos a los clínicos del mundo. Y lo que ellos encontraron en sus análisis exploratorios, ustedes lo ven acá, niños no intervenidos a hipertónica y niños intervenidos, es que, ojo a este concepto porque es de los más nuevos, sí Napoleón Franco, sí el hospital infantil, sí el hospital militar, sí Colsanitas, tiene estancias hospitalarias mayores a 3 días en promedio en niños con bronquiolitis, usted puede considerar el uso de solución salina hipertónica. Pero si son tan machos de tener una tasa o una estancia hospitalaria en promedio en su último año menor a 3 días, ni siquiera considere la solución salina hipertónica como un favorecedor de estancia hospitalaria. Muy complicado este escenario, pero yo creo que esto es lo bonito de la medicina. La bronquiolitis es un arte hoy en día. Sacar toda la información que tenga el paciente para aplicar el mejor escenario posible. En síntesis, ¿qué sabemos con relación a hipertónica? Mejora significativamente el desenlace a estancia, sí, pero cada vez menos. Los estudios mejor conducidos, mejor hechos, han demostrado una reducción ya no tan importante de un día, sino de medio día, o lo que es lo mismo, entre 11 y 12 horas de estancia. Mejoría estadística sobre la puntuación clínica, sí, pero clínicamente eso no nos importa, no tiene una relevancia específica. El mejor escenario sigue siendo el paciente hospitalizado, no el paciente de urgencias. Un buen perfil de seguridad, había un mito del broncoespasmo que se logró aclarar, solamente de casi 900 niños, el 0.3% presentó broncoespasmo. Una razón más para que no lo combinen con la adrenalina o salbutamol, con ese temor de que les va a generar broncoespasmo. Mejor respuesta, esto quedó mal, en instituciones que tienen más de 72 horas de estancia hospitalaria.
Y uso concomitante de hipertónica con adrenalina o cualquier otro broncodilatador tiene un efecto confusor, un efecto de interacción. Solamente quiero restar, dejándoles a consideración, esto es una apreciación muy del grupo de investigación nuestro con base en la revisión de la literatura. Me voy a acelerar un poquito en este escenario, en donde ¿qué hemos propuesto con Respira Latinoamérica y con Carlos para el abordaje de niños con bronquiolitis, teniendo en cuenta el análisis juicioso de esta literatura publicada? Lo primero es que yo me paro en el escenario de, veo a mi paciente con bronquiolitis y digo, usted tiene menos de 2 meses o más de 12 meses, perdón, menos de 12 meses o más de 12 meses. Si tiene menos de 12 meses y tiene una bronquiolitis moderada, idealmente, en severa las cosas no están tan claras, pero no es leve, porque recuerden que en bronquitis leve no hacemos nada, excepto medidas de sostén, control de temperatura, aseo nasal, hidratación, pero si es moderada, arrancamos con una sola micro de adrenalina, una. Si no hay mejoría en la puntuación clínica, ese día estamos con el Espíritu Santo de espaldas y lo hospitalizamos con solución salina hipertónica al 3%, sola, cada 4 horas. Si responde, lo egresamos a casa cuando tenga una puntuación leve. Por eso hago énfasis en la puntuación, porque eso significa que tenemos que correr una puntuación para medir objetivamente la respuesta a ese tratamiento. Insisto, sea Wood Downs, sea TAL, sea Greenwald, sea RDI Score, cualquiera de esas. El Wood Downs lo tenemos validado aquí. Danitza Madero y Carlos Rodríguez validaron ese score para pacientes con bronquiolitis en Colombia. Y si mejora, lo mandamos a la casa sin nada. No tiene sentido mandarlo con salbutamol, ninguno. No hemos tocado salbutamol en ninguna parte del flujograma. Si no mejora, llaman a José Miguel, llaman a Oscar, llaman a Yur, llaman a Elida, llaman a cualquiera de nuestros colegas, porque no sabemos qué hacer. Y en cambio la Academia Americana de Pediatría tampoco, ni la Academia Británica lo sabe. ¿Qué pasa si yo soy mayor a 12 meses? Voy a nuevamente un poquito más rápido. ¿Cómo sería la aproximación terapéutica? Si yo soy mayor a 2 meses y si tengo antecedentes de atopía, de una entro con salbutamol. ¿Por siempre? No. Hago una prueba con un ciclo, como lo dicen las guías de práctica de Colombia, que les invito a que las consulten, son gratis, no les cuesta. Las construyeron colegas de Medellín, colegas de Bucaramanga, colegas de la asociación. Un solo ciclo, 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos. Si no mejora la puntuación, el paciente se hospitaliza y se va con hipertónica. Fíjese que la hipertónica solamente es en el escenario de un paciente ingresado, preferiblemente sola, sin ninguna combinación, 4 centímetros cada 4 idealmente. Si mejora, este paciente sí se va para su casa con salbutamol. Se va a su casa sin nada, pero en este caso, si el paciente no mejora solamente con salbutamol, se va a su casa con salbutamol con el propósito de reducir reagudizaciones o tasas de readmisión. Si no mejora, tampoco sabemos qué hacer. Aquí el clínico puede hacer lo que se le venga en gana, pero sí hay un corolario importante. Si este niño tiene atopía o sus padres son asmáticos y se está acercando a los 23, 24 meses, donde ya el diagnóstico de asma puede ser probable, se le da un ciclo corto de prednisona. Esto es una recomendación que hay que tener mucho cuidado. No estamos invitando en el grupo ni en la asociación a que a todo el mundo le coloquemos después de los 12 meses prednisona, pero sí en aquellos niños en los cuales ustedes presumen que ese niño tiene altas probabilidades de ser asmático, que tiene padres asmáticos o que tiene antecedentes personales de atopía. Esto mismo es afortunadamente lo que la guía de manejo dice en Colombia. Si le respondió un niño con salbutamol, considere dar un ciclo corto. Por su atención, muchas gracias y espero que haya un buen debate al finalizar.